Pues hoy tenemos un tema interesante, sobre todo que nos estamos basando en las preguntas que nos hacen llegar y pues incluso platicando con gente del corporativo de la misma compañía que también pudimos compartir algunos detalles técnicos y que estas preguntas han sido formuladas pues básicamente desde hace mucho tiempo y en concreto, algunas de las preguntas, si las tratamos de resumir, estamos hablando, la pregunta concreta es, ¿el glutatión nos ayuda a bajar de peso? ¿Sí o no? Y sobre ello ha habido muchos comentarios, que ha habido muchas ideas, muchas propuestas. El tema de hoy es un tema especial, un poquito pesadito, porque honestamente hay muchas diapositivas, algunas muy técnicas, pero al final lo quiero aterrizar, como siempre, en algo que sea comprensible para todos nosotros. Y muy comprensible quizás es que si estamos gordos podemos estar delgados. Y yo creo que esa respuesta la vamos a encontrar el día de hoy. Y todo esto desde la estructura molecular, principalmente vamos como tema a manejar el cortisol, lo que es el estrés oxidativo y lo que se relaciona directamente con el peso corporal. Esto implica que en relación al cortisol, vamos a ubicar el cortisol crónico, no el cortisol que nos lleva a niveles en forma rápida, en fase rápida, es decir, se le denomina agudo. Entonces, el cortisol crónico no solo es un problema hormonal, y esto lo quiero subrayar porque también han sido parte de las preguntas y por eso lo estoy aclarando. No solo es un problema hormonal el cortisol crónico, sino que también es un desencadenante, fíjense ustedes muy bien, de daño celular. El cortisol es un desencadenante o detonante de daño celular, lo cual nosotros lo conocemos perfectamente como estrés oxidativo. Y esto va a hacer o va a permitir la ganancia de peso. Entonces, aquí otra de las preguntas sería, ¿por qué algunas de las personas, a pesar de hacer dieta, a pesar de hacer ejercicio, no logran perder peso? O nos tendríamos que incluir, no logramos perder peso. Entonces, aquí iremos manejando una visión muy general, biológica, porque existen otros componentes de tipo psicológico, pero que aquí me voy a enfocar totalmente a la parte física. Y esto en ese ángulo se le denomina fisiología. Dentro del campo de la fisiología estaremos hablando de lo que es el metabolismo de la glucosa, porque tiene que ver con el proceso de la glucosa, la regulación de la respuesta inflamatoria, que esto también es fundamental, y cuando estamos hablando de todo este tema, estos dos elementos lo incluye, y sabemos que el cortisol en forma aguda nos va a preparar o bien para la lucha o bien para la huida. Entonces, dentro de tantos elementos, tantos componentes que tiene el cortisol, bueno, pues iremos estudiando todo este tema en base justamente al título, la conexión molecular. Recuerden que aquí lo que nosotros estamos hablando es un tema de biología biomolecular en una Masterclass MED, en donde procuramos dar una orientación a las personas que muchas veces cometen errores al tratar de bajar de peso. Errores que desafortunadamente a muchos les cuesta muy caro. En dos ángulos, por ejemplo, en el ángulo del rebote, en donde empiezan a bajar de peso, hacen dietas, etcétera, pero esto no funciona y por el contrario, después con comer menos, con comer poco, tal parece que detonamos algo y empezamos a aumentar de peso. Eso lo vamos a descubrir esta noche. Esto vamos a ubicar qué es lo que sucede en ese aspecto actualmente. Independientemente de que pueda existir el gen de la obesidad, hoy quiero hacer a un lado esa parte genética y me quiero enfocar a temas más
cotidianos donde pues todos al comer no sabemos si lo que estamos comiendo es útil o no es útil, si lo que estamos haciendo de ejercicio es útil o no es útil, etcétera. Entonces, si nosotros vamos entrando en materia, primero que nada debemos de ubicar que el estrés crónico dentro de su estructura fisiológica nos libera demasiado cortisol. El estrés crónico maneja niveles de cortisol de forma crónica, de tal forma que a lo mejor lo que en algún momento para nosotros teníamos estrés sobre de nosotros, que era una piedrita, se convierte en una piedra más grande y esta piedra acumula más piedras hasta que llega el momento en que sentimos que traemos muchas piedras encima. A veces no nos damos cuenta de todo el estrés que cargamos porque como que lo hacemos tan cotidiano, tan común, que no nos permite verlo. Sin embargo, las personas que están a nuestro alrededor muchas veces nos lo dicen. Bájale 3 rayitas por lo menos, tranquilízate, cálmate, mira, toma las cosas de una forma diferente, etcétera. Sabemos que con estos elementos del estrés crónico, de los niveles de cortisol alto, se van a desencadenar una gran cantidad de complicaciones en nuestro cuerpo y que muchas veces esas complicaciones que se traducen en enfermedades, nos podemos evitar esas enfermedades, enfermedades cardiovasculares, es decir, del corazón, de la circulación, enfermedades renales, etcétera. Hoy no vamos a analizar ese tipo de enfermedades, pero vaya usted tomándolo en cuenta, en el cual a lo mejor usted ya está inmerso en ello. Las funciones del cortisol se le puede enfocar específicamente en una forma muy concreta, como la hormona del estrés. Este ángulo nos lleva a lo siguiente. Primero que nada, en nuestro cuerpo debe de existir un tema que se llama regulación de los niveles de glucosa. Nosotros tenemos muchas veces una manera muy desordenada de ingerir azúcares en general, muchas, muchos tipos de azúcar, incluyendo las harinas, el azúcar como tal, que son la glucosa, etcétera. Y cuando nosotros tenemos niveles elevados, que es algo, un tema hoy en día, el cortisol va a jugar el rol vital, y subrayo la palabra, rol vital, en la movilización de la energía por medio de la estimulación de una cosa que se llama gluconeogénesis y que este proceso se va a llevar en el hígado, asegurando que el cuerpo disponga rápidamente de sustancias que lo puedan mantener ágil y, como lo decía hace un momento, listo para la huida o para la lucha, porque básicamente en eso infiere todo esto. Cuando los niveles de cortisol están elevados, entonces para que nosotros tengamos energía, si es que tenemos que luchar o correr, pues obviamente que necesitamos más cantidad de energía. Y esta energía, por eso es que está relacionada directamente con el cortisol y que esto va a suceder sobre todo cuando estamos percibiendo amenazas, un temblor, alguna situación de urgencia, muchas situaciones. Antiguamente, y se dice que cuando esto era un proceso de evolución del ser humano, nosotros teníamos que ir a cazar el mamut. Bueno, los niveles de cortisol se elevaban en el momento de la lucha contra el mamut, pero después inmediatamente bajaban y no pasa nada. En muchas especies de los animales esto sucede así. Una cebra que es atacada por un león, por un tigre, porque se lo quiere comer, si la cebra o el animal, el antílope, el animal que sea, logra escapar de las garras de su atacante, una vez que logra estar a salvo, sus niveles bajan total y rápidamente y como si no hubiera pasado nada, el animalito se puede poner a comer pasto tranquilamente. Mientras que nosotros quedamos en un estrés cuando nos sucede algo que no nos lo acabamos en 20 años y nos seguimos acordando de lo que nos sucedió hace mucho tiempo y lo seguimos reviviendo como si fuera hoy. Por eso, estos procesos es lo que tenemos que diferenciar entre los procesos agudos y los procesos crónicos y hacer pues otra serie de preguntas.
dentro de este proceso del cortisol, vamos a conocer que hay un elemento que se llama EPA, que en un momento más se los voy a traducir, y tenemos que aprender en qué momento se van a activar estos mecanismos EPA, cuándo y cómo se inhibe el eje EPA. Estamos hablando de hipófisis pituitaria y adrenalina y glándulas adrenales. Cuando sucede, cuánto el eje está desregulado, bueno, pues aquí lo vamos a ir mirando cómo conforme va pasando el tiempo, este eje se va desregulando, lo cual nos lleva a varios elementos trastornos en nuestra salud mental, de tal forma que por eso es que ahora traducimos estados de ansiedad, estados de angustia, estados de estrés en diferentes niveles y ya mayormente otro tipo de estados mentales que ya son catalogados como patologías bastante serias, estados depresivos, obsesivos, maníaco-depresivos, etcétera. Existen otro proceso en esto que ya es donde hoy me voy a enfocar, que son los procesos de enfermedades metabólicas y un proceso de disfunción inmune. Entonces, ¿cómo prevenir, cómo poder resolver este tipo de situación? Bueno, primero que nada, tendremos que observar y evaluar la inmunomodulación. Es decir, sabemos que nuestras defensas están directamente relacionadas con el estrés. Si estamos demasiado estresados, nuestras defensas bajan. Por el contrario, si estamos relajados, tranquilos, etcétera, nuestra respuesta inmunológica se va a mantener equilibrada. Es decir, este proceso de inmunomodulación o regulación inmunológica actúa como un potente agente antiinflamatorio, y quiero subrayar, agente antiinflamatorio a corto plazo. Es decir, no nos vamos a inflamar. Ojo con el detalle, las palabras. Una cosa es inflamar, otra cosa es hinchar, otra cosa es gordura, otra cosa es edema. Entonces, aquí estamos hablando de procesos inflamatorios y aquí el agente antiinflamatorio, que es la inmunoregulación, nos ayuda a contener respuestas inmunitarias y a prevenir una reacción o sobrereacción al trauma físico de la enfermedad, porque aquí ya se le considera y se le cataloga como un proceso de enfermedad. Y entonces empieza a ver, sin que nos demos cuenta, pero esto está sucediendo en cada uno de nosotros en nuestra vida diaria por todas las vicisitudes que estamos sufriendo y que la podemos evitar. Recuerden ustedes que mi enfoque principal es en el área del envejecimiento. Todo esto lo podemos llevar al proceso de envejecimiento, pero en relación a las preguntas que me han estado haciendo y sobre todo en cuestión de la obesidad, la gordura y cómo lo podemos tratar, es por eso que es el enfoque esta noche. De tal forma que esta señalización metabólica, que está mucho más allá de la glucosa, influye en una descomposición de grasas y proteínas, actuando como una hormona catabólica, es decir, como una hormona que va a regular nuestro metabolismo, acelerándolo o frenándolo, y que reasigna los recursos del cuerpo para algo básico, para que todos los días estemos vivos. Eso se le llama supervivencia. Es decir, cuando nosotros despertamos y damos gracias del nuevo día, estamos hablando de un día más, pues sí, de un día de supervivencia, porque todos los elementos y sustancias químicas que se originaron en nuestro organismo el día anterior y todos los ataques que recibimos, que muchas veces no nos damos cuenta por infecciones, por enfermedades, por comida, por ambiente, en fin, la lista es enorme. Estamos hablando de un proceso diario de supervivencia y como están las cosas actualmente, esa supervivencia se hace aún más fuerte en estos días. Por lo tanto, tomemos en cuenta que esta regulación se obliga a manejarla de una manera más fina. EPA, que les mencionaba hace un momento, ¿cómo poder manejar el EPA? Pues entonces debemos de comprender que EPA quiere decir que hay un eje y que va en el hipotálamo que está en nuestro cerebro, a la pituitaria que también está en nuestro cerebro, y que se conectan esos dos junto con las glándulas suprarrenales que están encima del riñón y que van a trabajar esos procesos de glucosa, de cortisol, etcétera, etcétera. Así se le llama
eje HPA. Apréndaselo, anótelo, porque vamos a estar refiriéndonos a esto en varias ocasiones. Por lo tanto, cuando este eje HDPA presenta un deterioro del mecanismo de retroalimentación, empezamos a tener serios conflictos. Es cuando empezamos a decir esos achaques que yo nunca tenía. Y es cuando hablamos, como el tema pasado, de los órganos que van envejeciendo paulatinamente sin que nos demos cuenta. Es decir, que esta activación de este eje HPA, la activación crónica conduce a que disminuya, a que se bajen la sensibilidad. Y entonces se hace un reciclaje, se hace un bucle, es decir, una retroalimentación, pero no positiva. Se hace una retroalimentación negativa. A más estrés, porque producimos más cortisol y a más cortisol, más estímulo para la glándula hipófisis, luego para el hipotálamo, luego para la pituitaria o hipófisis y luego para las glándulas suprarrenales. Y esto, así como está en la imagen, es un círculo vicioso y del cual nosotros lo manejamos con sintomatologías diferentes, pero que corresponden al mismo síndrome donde empezamos a comer más, donde tenemos menos fuerzas y tenemos que descansar más, donde queremos más cosas dulces, etcétera. Entonces, este ciclo, sin que nos podamos medirlo en forma directa, pero conforme van pasando los días, esto va siendo cada vez más fuerte. Por lo tanto, causa secreción persistente de la hormona liberadora de corticotropina. En forma técnica, en esta hormona se está estimulando, se está produciendo y la adrenocorticotrópica. En fin, de forma fisiológica y para quienes estén versados en el área de medicina que están escuchándome en este momento, lo van a comprender mucho mejor. Pero para todos nosotros, en forma general, que nos baste saber que se liberan una serie de sustancias en nuestro cuerpo que van a ser un ciclo negativo. Y eso es lo que hay que combatir actualmente. Cuando hablamos, es que es el estrés, nunca nos imaginamos de qué tan grave puede llegar a ser ese estrés en nuestro cuerpo. Y entonces, estas mismas sustancias empiezan a causar daño a los elementos, a los receptores, así se les llama, que captan la señal. Por eso, así como tenemos un radio, que es un receptor, radioreceptor, cuando hay una señal de radio y podemos sintonizar una estación, nuestros receptores en nuestro cuerpo están recibiendo la señal de estos elementos que estoy mencionando. De tal forma que hay unos receptores que se les denomina glucocorticoides en nuestro cuerpo. Es decir, que los receptores de glucocorticoides empiezan a ser altamente resistentes. A lo mejor usted está familiarizado un poco con la resistencia a la insulina, con la resistencia a niveles de glucosa, pero vamos a darnos cuenta que esas resistencias, esos daños a nuestros receptores, no solo son a la glucosa, a la insulina, también son a los glucocorticoides, es al cortisol, por ejemplo, y a otras sustancias que hay dentro de nuestro cuerpo. Por eso, en forma simple, nosotros podemos decir que la exposición prolongada a niveles muy elevados de cortisol va a llevar a esa regulación negativa en ese ciclo de forma negativa, en donde la sensibilidad del receptor se daña y la capacidad de nuestro cuerpo para tener respuestas más adecuadas se hace menos efectiva cada día. Eso es lo que estoy tratando de explicar. ¿Por qué conforme pasan los días nosotros nos vamos agotando más, vamos engordando más, vamos teniendo una serie de problemas que antes no los teníamos? Pero todo esto es manejable, todo esto puede ser regulado. Por lo tanto, esto se va a asociar también con otro tema que ya llegamos a dar en algún momento, que es que nuestro ritmo circadiano se va a ver
acelerado. ¿Y cuál es el ritmo o ciclo circadiano? Bueno, cuando llega la noche tenemos que dormir, en el día tenemos que estar despiertos y durante las diferentes etapas de esas 24 horas tenemos que cumplir otras funciones, la de alimentarnos, la de cubrir funciones fisiológicas como desechar elementos de nuestro organismo, etcétera. Entonces, allí, por ejemplo, en la noche se tienen que elevar niveles altos o se tienen que elevar los niveles de melatonina para que nosotros podamos descansar, para que podamos dormir, y en el día se tienen que bajar esos niveles de melatonina, pero con el estrés crónico esto no sucede así. Lamentablemente nosotros mismos llevamos a una situación al obligarnos a no dormirnos a buena hora, al estar mirando televisión muy noche, al estar pensando en los problemas que nos aquejan, que tenemos que solucionar al día siguiente, etcétera, etcétera. Y muchas veces, para cumplir con nuestro trabajo, tenemos que despertarnos muy temprano y no cumplimos en forma adecuada, en forma higiénica con nuestros ciclos del sueño. Por eso, el ciclo circadiano, cuando se altera, va a aumentar los niveles de cortisol. Es decir, que a partir de aquí voy a estar mencionando todas las cosas que van a elevar los niveles de cortisol y se van a dar cuenta que son muchas y esto es más serio de lo que pudiera parecer. Por otro lado, la disminución inducida por el estrés va a disminuir esa curva circadiana que mencionaba en forma natural de nuestro cortisol, de tal forma que los picos matutinos de cortisol que deberían de estar bajos por la mañana van a estar altos y viceversa. Entonces, esto totalmente, si ustedes más o menos ven en el dibujo, se cambian esos ciclos, están totalmente invertidos. Y esto ocurre, y por censo, en la mayoría de los seres humanos que estamos habitando en este momento el planeta. Debemos de corregir todo eso. Por lo tanto, la transición del estrés agudo al crónico, lo debemos de hacer de una manera diferente. Es decir, el estrés crónico es el que todos debemos de atacar, de modificar, de disminuir, de combatir. Y entonces las preguntas van a ser, ¿cómo le hago, doctor? Bueno, pues primero vayamos entendiendo cómo es que se van presentando estos puntos de acumulación de nuestro estrés crónico y cómo nos va a afectar. Ya decíamos, hay una alteración por activación del eje del hipotálamo, pituitaria, glándulas adrenales. Y esto, los factores estresantes o psicológicos, que pueden ser psicológicos o fisiológicos, prolongados de estrés, van a conducir a liberaciones sostenidas de corticotropina, que ya la mencioné hace un momento, y por la consiguiente elevación de cortisol. Esto está perfectamente estudiado. Al final les voy a presentar 6 trabajos que se han hecho, en donde me estoy basando para poder mostrar todo lo que estoy explicando. Lo importante es qué tanto tiene usted estrés y qué tanto lo podría medir al final de cuentas. Esta elevación de cortisol y de hormonas de adenocorticotrópica, etcétera, nos va a llevar a pérdida de la retroalimentación negativa y entonces la exposición disminuye la sensibilidad de los glucocorticoides, como ya lo dije, y sobre todo el retorno para tener un equilibrio en nuestro cuerpo. Ese es el punto de esta diapositiva. Que usted comprenda que con estrés, por leve que sea, pero si es crónico, su equilibrio de salud, que se llama homeostasis, se va a ver afectado. Y que esto empieza a suceder como si fuera una bolita de nieve que va rodando, va jalando más nieve, va creciendo hasta convertirse en una pelota mucho, muy grande, más grande de lo que nos imaginamos. Insisto, ahí está más o menos estudiado dentro de los temas que quiero comentarles. Pero sobre todo, checar que en los huesos y sobre todo para las señoras principalmente que tienen problemas hormonales agregados y que sobre todo a nivel de los periodos de menopausia, en forma específica, que esto corresponde al ciclo de climaterio,
los huesos empiezan a sufrir daños tan severos y catastróficos como osteoporosis. Por supuesto que todo esto se puede evitar, pero los estándares de osteoporosis en forma general han aumentado, pese a que la alimentación sigue siendo rica en calcio y sigue siendo rica en vitamina D. Sin embargo, el cortisol elevado, al bloquear la vitamina D, los receptores de la vitamina D, nuestros huesos se empiezan a debilitar. Por lo tanto, esto sigue siendo ese círculo negativo. Por lo tanto, a esto se le llama reprogramación metabólica, la elevación persistente del cortisol que cambia en el cuerpo y mueve la energía y de almacenamiento de esa energía a largo plazo nos causa una inflamación sistémica. Entonces aquí empieza a haber un vínculo molecular específico de algo que a nosotros nos atañe totalmente y de ahí es donde surge el tema de hoy y la pregunta. Ese vínculo molecular del cortisol y el estrés oxidativo es íntimo, es totalmente ligado. Usted a lo mejor no me lo preguntaría así tanto como cuánto estrés tengo y cómo debo de combatirlo. Usted más bien me va a preguntar cuántos kilos tengo de más y cuánto debería yo de caminar para perder peso, que esa es la mayoría de las preguntas que encuentro, que me hacen y que muchas veces decimos, pues tiene usted que caminar 8,000 pasos, tiene usted que caminar 12,000 pasos, tiene usted que hacer ejercicio aeróbico, tiene usted y entonces nuestras respuestas, aunque parecen correctas, son vagas, porque en realidad nosotros tenemos que atacar en forma muy directa ese estrés oxidativo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ubicar los mecanismos de producción de ROS, un tema que también ya hablamos hace tiempo y que esto son de las respuestas oxidativas que tenemos en nuestro cuerpo. A ver, expliquemos un poquito más a detalle este punto. ROS es un ángulo donde la oxidación celular lleva a muchas alteraciones. Por ejemplo, alteraciones en las mitocondrias de nuestras células. Las mitocondrias son las estructuras que van a almacenar energía y deberíamos de tener suficientes mitocondrias y muchas veces no tenemos suficientes mitocondrias. Por lo tanto, el cortisol, en general, los glucocorticoides que se producen en las glándulas suprarrenales de nuestro riñón, eh, van a estar elevados y alteran la cadena de transporte de los electrones dentro de las mitocondrias. Allí está afectándose directamente tema que a lo mejor ya lo hemos comentado, pero que usted sepa que lo fundamental y básico para cada uno de nosotros, el poder tener y disponer de buena energía, es la energía que se va a producir en nuestra mitocondria. Lo que va a provocar cuando esto está alterado, una reducción ineficiente del oxígeno. O sea, de nada sirve que baje el oxígeno, que bajen esos elementos que van a provocar oxidación y una posterior fuga de electrones, los cuales van a formar esos radicales libres, que en este caso los vamos ya a conocer con un nombre más propio, que se llaman radicales superóxido. Eso es un tema que nos lo hemos venido platicando siempre cuando hablamos de radicales libres, de oxidación celular, etcétera, temas que seguramente ustedes ya están familiarizados. Con estas alteraciones que acabo de explicar, viene una alteración de las enzimas que tenemos, sustancias que nuestro cuerpo necesita para funcionar en diferentes estructuras y que estas estructuras puedan tener un funcionamiento eficiente. Entonces, la exposición crónica al cortisol aumenta la expresión de enzimas peroxidantes, como, ahí pongo el nombre, la NADPH oxidasa, al tiempo que bloquea, que tapa, que obstruye. Tenemos bloqueos como los que tenemos en nuestras carreteras, en nuestro cuerpo también tenemos esos bloqueos de otras enzimas antioxidantes y que pues, se responden al superóxido dismutasa, lo que va, fíjense muy bien, un tema que ustedes están familiarizados también, a conducir a un profundo desequilibrio redox, es decir, a esa actividad antioxidativa que nosotros debemos de tener. Por eso engordamos,
En este caso, a lo que me estoy refiriendo, pero por eso envejecemos, por eso enfermamos, por eso nos pasan tantas cosas, por esa activación enzimática. ¿Cómo qué enzimas podría usted estar hablando, doctor? Bueno, entonces aquí pongo unos ejemplos de las enzimas. En la leche, la lactosa, en algunas almendras y nueces, etcétera, están las amilasas, están las lipasas, está la pepsina, por ejemplo, en el estómago, que va a permitir un buen funcionamiento digestivo y que tengo más adelante una diapositiva en donde vamos a ver cuánta inflamación hay, cuánta gente se queja de gastritis, de colitis, etcétera. Por eso, fíjense muy bien, chéquelo, detrás de cada bocado que nosotros comemos, de cada respiración que nosotros tenemos, de cada movimiento que nosotros tenemos, hay miles de reacciones químicas ocurriendo a toda velocidad de nuestro cuerpo. Y en muchas de esas, la mayoría de esas reacciones químicas está interviniendo el cortisol. Esto causa un desbordamiento de esas reacciones a las cuales me estoy refiriendo y este desbordamiento es en el metabolismo, por eso se le conoce al tema como desbordamiento metabólico y la movilización del azúcar, de la glucosa en el cuerpo, de ácidos grasos, está inducida por el estrés. O sea, el estrés no es tan malo. El problema es cuando está desregulado, cuando no está en equilibrio, cuando no está trabajando como debe de ser. Esto va a proporcionar un exceso de sustrato de oxidación, es decir, va a haber mucha más oxidación, tema que a nosotros lo hemos hablado muchísimas veces, esa oxidación celular, y lo que acelera la producción de subproductos metabólicos de desecho y que abruman más la capacidad para que la célula pueda funcionar bien. Y aquí estamos hablando dentro de esos productos de desecho de muchos. Tal es el caso que si nuestro riñón no funciona bien, estaríamos hablando de azuagos, urea, nitrógeno, creatinina, y el doctor le va a decir, tiene usted un daño de insuficiencia renal. Seguramente sí, pero en el punto de fondo hay un desbordamiento de daño metabólico importante que se puede evitar. Ahí está claro, daño celular e inflamación. Este desbordamiento metabólico, si usted dice, tengo gastritis, yo no puedo comer picante, no puedo tomar café, no puedo comer ciertas cosas porque me van a inflamar, me van a causar colitis o me va a causar dolor de huesos, me va a causar dolor de cabeza, me va a faltar el aire porque se me cierran los pulmones. El daño celular e inflamación no solo es en la vía digestiva, puede ser en cualquier lugar de nuestro cuerpo, articulaciones, por ejemplo. Bueno, pues usted aquí puede ir asociando todo el daño del estrés oxidativo que se está llevando a cabo, no solo en el proceso de aumento de peso por gordura, sino también por el daño del estrés oxidativo que estamos teniendo tan alto originado por el cortisol. Por eso las moléculas de hidrógeno, las moléculas de oxígeno, etcétera, tienen mucho que ver. Esas esferitas que ustedes ven, esos son el pleito que traen nuestras moléculas para mantener un equilibrio. Por eso cuando hay una sobreproducción de ROS, de estos niveles de especies reactivas del oxígeno, ROS quiere decir especies reactivas de oxígeno, los niveles elevados de cortisol van a desencadenar esa alteración dentro de la mitocondria, dentro de la célula. Algo perfectamente estudiado. Por eso, cuando muchas personas nos dicen, no tomes el glutatión, eso te están engañando, te está haciendo daño, eso es una mentira, porque me he encontrado con personas que aún lo siguen diciendo y lo sostienen totalmente, no tienen idea de todos estos procesos en nuestro cuerpo que estamos llevando a cabo. Pero en forma muy simple, si usted me dice, doctor, es que yo ya no tengo capacidad visual adecuada, ya veo borroso, las letras me fallan, no escucho bien, se me olvidan las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, pues es que estamos teniendo estas reacciones de especies reactivas del oxígeno en una sobreproducción, es decir, excesiva y nos está causando daño. Las moléculas que están allí, los átomos y las estructuras alrededor del átomo, esas bolitas azules y rojas, son las que se están secuestrando unas a otras, causándonos este tipo de reacción. Hay unas citocinas proinflamatorias, que también así se le conocen, para que usted lo tenga en cuenta,
y que nos va a llevar al estrés oxidativo y activa vías de señalización. Es decir, por eso hay personas que en forma específica se quejan más de una cosa que de la otra, aumentando la liberación de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, conocido como factor alfa. Entonces, el estrés oxidativo nos causa mucho daño más allá del que imaginamos y que lo debemos de combatir diariamente. Por otro lado, en las grasas y sobre todo en la envoltura de la célula, la membrana de la célula, tiene un aumento también o un daño sobre esa envoltura, haciéndola más débil, la va adelgazando por el cortisol tan elevado. Las células se vuelven frágiles y se llegan a reventar. Es decir, que la exposición sostenida de cortisol promueve degradación de lípidos, es decir, que los lípidos de la membrana, la grasa que tiene la célula, se vaya debilitando y compromete el equilibrio y la homeostasis celular. Todo esto que he dicho va a causar un impacto en nuestro metabolismo al final de cuentas, para obtener energía, para eliminar desechos de nuestro cuerpo, para la síntesis de moléculas y para la regulación de diferentes estructuras como glucosa, etcétera. La regulación. Por lo tanto, si alguien tiene alteraciones de su glucosa, que es diabético, bueno, pues ahí es donde debe de poner mucha atención. Es decir, tenemos una llave para que nuestra célula pueda estar funcionando bien. Y esto va desde la inducción de la resistencia a la insulina, porque los niveles elevados de cortisol alteran esta reacción e interrumpen el equilibrio. Se llama homeostasis de la glucosa. Reducen la sensibilidad a otra sustancia agregada, que es la leptina. Porque la leptina, al final de cuentas, es clave para que podamos adelgazar. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo puedo aumentarla? Bueno, combatiendo los niveles de cortisol para que la leptina aumente y yo pueda nuevamente recuperar una estructura anatómica más adecuada. Pero no solo es la parte de la grasa corporal que pudiéramos tener, también es la grasa visceral que se junta en el hígado, en el corazón, en el cerebro y en otros órganos. Por eso el estrés oxidativo crónico interfiere, hace que falle la señalización de la leptina que viene a nivel hipotalámico y disminuye las señales de saciedad. Es decir, ya no frenamos la forma de comer y promovemos una sobrealimentación. Empezamos a comer más de la cuenta sin que nos demos cuenta. Otro mecanismo que se inhibe es la vía AMPK. Esto es de los adenosines que se trabajan dentro de la mitocondria. Por lo tanto, la actividad de glucocorticoides suprime proteínas como la quinasa, y por eso es la adenosinequinasa, que es la que AMPK, o el monosfato de adenosina, lo cual conduce a oxidación de los ácidos grasos que nos pueden proteger. Concreto. Todo esto que ha dicho, doctor, muy bien, muy interesante, muy científico, pero no le entendí nada. Bueno, ¿por qué engordamos? Así de simple. El impacto en el metabolismo y el aumento de peso. Y este punto vamos a tener una acumulación de grasa, no solo corporal, como lo dije hace un momento, sino en nuestros órganos. Y el aumento de grasa no se traduce a gordura. Aumento de grasa, por ejemplo, no es, por ejemplo, dejar de comer grasas. Si tenemos un hígado sano, ahí encima de mí se ve un hígado totalmente dañado, que le consideramos un hígado graso, y eso se le llama esteatosis, y el hígado empieza a cambiar su estructura, su forma, etcétera, y se empieza a hacer pequeño. Si nosotros nos pudiéramos tomar una especie de fotografía y ver nuestros órganos, yo les aseguro que en este momento todos, en forma abundante, estaríamos consumiendo nuestro glutatión como no tengan ustedes una idea. Pero como no lo vemos, pues nos hacemos de la vista gorda y hacemos como que no pasa nada. Aquí hay un punto que también los receptores alteran su densidad. Por eso, esa alta afinidad del cortisol en los receptores de estos glucocorticoides se concentra más en las vísceras, en los órganos. Por eso el intestino engorda, el hígado engorda,
etcétera, etcétera, pero engorda de una grasa mala en forma directamente, independientemente de la grasa que acumulamos a nivel periférico, en el abdomen, la llantita, etcétera. Y esto se debe a que hay una proteína que ya dije, que es la proteína lipasa, y que los niveles elevados de cortisol van a aumentar la actividad de esta lipoproteína, la proteína lipasa, que es una enzima que facilita, fíjense muy bien, el cortisol altera esta hormona, por lo tanto, esta enzima lo que hace es facilitar la captación de ácidos grasos circulantes por las células de que le llamamos adipocitos, son las células que están en nuestro cuerpo, lo cual promueve esa obesidad, esa gordura y promueve el ciclo inflamatorio, que es lo que corresponde a esta diapositiva. Algo muy claro y común para todos nosotros es la resistencia a la insulina y desregulación o deregulación de la glucosa. Es decir, nosotros de forma simple decimos diabetes, pero realmente es que hay que reparar tantas cosas, aumentar el sistema inmunológico, etcétera, etcétera, que las estructuras de reparación de repente brillan por su ausencia. Por eso debemos en nuestro cuerpo de mejorar la alteración que ya tenemos, que es la señalización a la insulina, es decir, que la insulina que se produce en nuestro cuerpo pueda llegar a los lugares correctos y la glucosa pueda entrar en la célula. Por eso la imagen, allí está una célula con la puerta abierta para que el azúcar entre perfectamente, pero en un problema de cortisol elevado, hipercortisolismo crónico, se interfiere en esta parte, la puerta se queda cerrada como si estuviera oxidada y el azúcar no entra en la célula, lo que va a provocar una menor captación de glucosa en nuestros tejidos y mayor debilidad. Ya hablé de la gluconeogénesis, que también es una cuestión donde se promueve el cortisol a nivel hepático, haciendo que los niveles de azúcar en la sangre se eleven y ejerza una demanda continua sobre las células beta del páncreas. En el páncreas se produce la insulina para que todo este proceso pueda llevarse a cabo. Pero cuando esto está alterado, no más, simplemente no funciona, no sucede. Tenemos que desbloquear. Por eso yo he estado insistiendo toda la noche en el tema desbloqueo, desbloqueo, desbloqueo. ¿Cómo lo podremos desbloquear? Es una pregunta que tenemos que resolver. Y esa alteración metabólica nos va a llevar a mayor estrés oxidativo, a mayor resistencia a la insulina y sobre todo a mayor grasa en nuestro cuerpo, lo cual va a aumentar almacenamiento de esa grasa sobre la oxidación. Eso es un tema que se le denomina actualmente disfunción metabólica sistémica, así se le llama. Términos que muchas veces los médicos ocupamos, pero que cuando nosotros le decimos al paciente, corrija sus hábitos de alimentación, corrija sus malos hábitos de no hacer ejercicio, o sea, sus hábitos de sedentarismo, mejore su capacidad de funcionamiento, etcétera, tal parece que les ponemos un castigo a nuestros pacientes porque se bloquean. Yo no estoy mal, yo estoy bien, yo no tengo por qué hacer eso, a mí por qué me va a poner a trabajar, doctor, a mí por qué quiere que yo haga ejercicio, y encontramos no solo la resistencia dentro del cuerpo, sino la resistencia mental. Todo esto, en conclusión de todo lo que les vine explicando, al final aterrizamos el tema en alteración de las hormonas del hambre. ¿Cuáles son las hormonas del hambre? Bueno, ahí, por ejemplo, está la elevación de la grelina, una sustancia que poca gente conoce, pero que el aumento de niveles de cortisol frena o desencadena una mayor secreción de grelina, que es una hormona responsable de estimular el apetito y la ingesta de alimentos. Entonces, eh, se altera la grelina y también se hace un círculo.
a alteraciones de la grelina, entonces la grelina, que es la que estimula el apetito y la ingesta de los alimentos, pues obviamente que va a aumentar, no va a estar regulado eso y nuestro apetito, la necesidad de comer más se va a hacer patente. Como y no me lleno, vuelvo a comer y no me lleno, pues se debe a que está alterada la grelina. Y entonces, esa alteración de la grelina altera, es una de esas hormonas de las cuales son las hormonas del hambre. La otra, la leptina. Y la leptina es una elevación crónica, que hay una elevación crónica, afecta con el cortisol la señalización, porque todos son receptores, son áreas sensibles en nuestro cuerpo. Y esto hace que el cerebro no reciba señales de saciedad. Entonces, alguien puso mano negra ahí y el cerebro dice, sigue comiendo, sigue comiendo, sigue comiendo. Cuando la leptina, que debería de estar funcionando perfectamente bien, no debería de estar bloqueada, queda bloqueada por los niveles de cortisol. ¿Se dan cuenta ustedes toda la alteración que nos causa el cortisol? Por lo tanto, si el doctor le dice a usted, usted tiene 2 kilos de más, 10 kilos de más, 20 kilos de más, pues esto es importante para que lo tome en cuenta y cómo lo va a poder trabajar. Y por último, en esta parte, la activación de un neuropéptido que se llama neuropéptido Y. Incluso en imágenes de microscopía, donde podemos teñir la parte que está en rojo, ahí podemos ver sobre todo cómo está alterado ese neuropéptido. Esto del neuropéptido son esas vías moleculares inducidas por el estrés que lo provocan, el estrés, estimulan la liberación del neuropéptido Y en el hipotálamo, en el cerebro, lo que aumenta significativamente los antojos de alimentos ricos en azúcar. Y entonces ya no solo es que queremos comer y comer, sino que ahora lo que vamos a seleccionar en la comida va a ser alimentos en alto contenido con glucosa, con azúcar. De ahí el alto consumo de refrescos. Incluso en muchos de los aditivos que les ponen a los alimentos, ponen sustancias para bloquearnos estas enzimas que acabo de mencionar, estas hormonas que acabo de mencionar, y nosotros estemos consumiendo más. Esto es un hecho y los estudios pues, no están tan abiertamente publicados porque implicaría un problema. Bueno, si todo esto lo aterrizamos en la parte clínica, a ver, yo estoy gordo, yo estoy gorda, yo estoy con peso, yo estoy con hígado graso, etcétera, ¿cómo puedo aterrizar todo lo que usted me ha explicado, doctor? Bueno, ahí vienen las estrategias de manejo. Entonces, existen unos biomarcadores, que ya los estuve mencionando, que funcionan a través de los receptores. Bueno, estos biomarcadores son específicos para que nosotros podamos hacer un análisis en el laboratorio y podamos evaluar esas condiciones que uno puede tener del estrés crónico, de los niveles elevados de cortisol. Evidentemente, pues medir el cortisol en sangre, pero independientemente de medir el cortisol en sangre, podemos medir el ritmo del cortisol en la saliva. Y esto se hace a través de diferentes tomas de saliva, diferentes horas del día, y lo cual nos permite tener un mapa de cómo está nuestro ritmo diurno. Evidentemente, si estamos durmiendo es difícil tomar muestra de la saliva, pero podemos identificar con la medición de cortisol a nivel de la saliva, haciendo una curva de esta medición, y sobre todo si esa curva no es curva, es una línea muy plana, entonces vamos a darnos cuenta que estos niveles elevados de cortisol contribuyen a la disfunción metabólica, tema que ya expliqué todo lo que nos va sucediendo. Pero aquí ya estamos aterrizando cómo puedo hacerme un estudio de cortisol. Bueno, haciendo estudios directamente de cortisol en sangre y haciendo curvas de cortisol en la saliva. Pero hay otros estudios como indicadores de la inflamación. Y aquí, por ejemplo, nos pueden hacer un estudio de proteína C reactiva, en donde es la que más nos va a dar esa señalización. Hay otras, por supuesto, citocinas para medir esa inflamación,
velocidad de sedimentación globular, por ejemplo, que nos va a dar mucha información de cómo el estrés crónico nos desencadena nuestros procesos de inflamación. Y muchas veces no estamos gordos, estamos hinchados, estamos inflamados y más de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso, a menudo precede esa resistencia a la insulina, que debemos de hacer estudios de curva de insulina, no solo curva de glucosa, y obviamente nuestro chequeo de peso corporal, cómo va sucediendo. En otras preguntas de otros que también me han hecho, de otros comentarios, existen otros marcadores ya mucho más específicos y que son los marcadores de ese estrés oxidativo en forma directa. Si yo como médico quiero medir cuánto estrés oxidativo puede tener mi paciente, entonces utilizo estos marcadores de estrés oxidativo de ADN como el 8-OHDG y que nos va a permitir a los médicos cuantificar, medir perfectamente el grado de estrés celular y el riesgo potencial de degradación tisular a largo plazo. Para todas las personas que en este momento nos acompañan esta noche, que son versadas en el área de medicina, esto es uno de los estudios principales que se pueden realizar. Por otro lado, podemos utilizar técnicas para reducir el estrés, para modificar nuestro estilo de vida, por ejemplo, mindfulness, con meditación, con respiración profunda, etcétera. Ahí muchos de ustedes nos podrán dar toda una plática completa en relación a ello. La optimización de la actividad física, el no mantenerse sedentarios, el tener regular, un ejercicio regular aeróbico que nos permita trabajar adecuadamente esos niveles elevados de cortisol que he estado mencionando toda esta noche. Y obviamente la mejora de higiene durante el sueño. Ya hablé sobre el ciclo circadiano, no voy a profundizar tanto, simplemente lo quise mencionar. Pero por último, en las últimas preguntas que me hicieron y que estoy tratando de que todas esas preguntas que se juntaron, darles respuestas a esa respuesta a todos ustedes. ¿Hay alimentos que suben el cortisol? Por supuesto, sí, sí hay alimentos que suben el cortisol, pero más bien tendríamos que ubicar los contrarios, los que nos lo van a bajar. Y entonces aquí viene la intervención de nutrición y antioxidantes que nosotros podemos manejar. Y dentro de esto, por ejemplo, suplementación con antioxidantes como la vitamina C, E o algunos polifenoles. Nosotros tenemos, obviamente, algo mucho más extraordinario que es lo que nos vamos a referir al cerrar este tema. Entonces, aquí podemos neutralizar esas especies reactivas, esos ROS, en nuestro cuerpo y mitigar el daño oxidativo. Ahí tenemos, por ejemplo, la sugerencia de dietas como la dieta mediterránea, que nos va a permitir bajar los índices glucémicos dentro de nuestro cuerpo, aunque no tengamos problemas de diabetes. Si es un problema de diabetes, eso se exige que sea mucho mayor esa regulación en nuestra dieta. Y obviamente apoyos metabólicos de otra índole, donde podemos trabajar con omega 3 magnesio, por ejemplo, para que nos complemente y nos ayude a nuestra sensibilidad de la insulina y hacer que los receptores puedan funcionar mejor. Entonces, todo esto nos va a permitir una función saludable de nuestro tejido adiposo. Si nosotros tenemos llantita, no es una función saludable de nuestro tejido adiposo. Pero la estrella de todo esto, aquí entra la parte medular de cómo combatir el cortisol, evidentemente es con glutatión. Y esto nos va a permitir con glutatión y las tecnologías tan avanzadas que tenemos, nanotecnología iRestat, lo que va a permitir que el glutatión ingrese a la célula de una manera efectiva, ayude a las mitocondrias, ayude al núcleo y ayude al resto de los sistemas dentro de la célula a que su funcionamiento sea altamente eficiente. Por fortuna, con la tecnología iRestat, gozamos de un nanotransportador base agua que se libera perfectamente. Nada de utilizar polímeros, nada de utilizar grasas para que sea el transportador. Simplemente agua. Eso es lo altamente eficiente. NUMI ha logrado hacer un giro de 180 grados para tocar este tema
en lo como hoy lo hice, y que usted pueda tener la certeza de que cuando consume su NutriSwiss o su Neuro, o se aplica su Skin, o se aplica su Hair, le va a permitir a sus tejidos modificar esas respuestas oxidativas de una manera impresionante. Primer estudio de los 6 que les mencioné, ahí tienen, le pueden tomar captura para que lo puedan leer con calma. La asociación directa entre cortisol y estrés oxidativo, que fue uno de los temas que hoy hablamos. Cortisol y obesidad visceral medida por el estrés oxidativo, que también es otro tema muy interesante. Mecanismo molecular. Hoy trabajé mucho de esto. El cortisol inhibe los factores de regulación de los NRF2 y aumenta los mecanismos de regulación de oxidación. El estrés oxidativo como puente entre cortisol y resistencia a la insulina y por reducción del cortisol entre estrés oxidativo y peso. Y por último, cortisol, estrés oxidativo, adiposidad en nosotros los seres humanos. Como ustedes pueden ver, fue un tema vasto, pero traté de cubrir todas las preguntas que teníamos. Si usted tiene todavía aún más dudas, no dude en mandar sus inquietudes a nuestro correo electrónico, como lo hemos hecho siempre. Ahí está el dato, andresmacedalarios@gmail.com. De mi parte, muchísimas gracias por su atención. Que tenga usted bendecida noche y nos vemos en una próxima entrega dentro de 15 días. Mi querido Ítalo, muy buenas noches. Qué gusto Muy saludar. buenas noches. Muchísimas gracias.